¿Qué tal, jóvenes? Bueno, pues continuamos con las estructuras de control. Ya en este siguiente video tutorial vamos a realizar lo que es la estructura de control múltiple. ¿Para qué nos sirve una estructura de control múltiple? Bueno, pues principalmente para evitar tener que crear varios if anidados. ¿Por qué? Porque bueno, esto regularmente resulta más complejo de interpretar y bueno, es quizás más enredada la forma de expresar múltiples condiciones. Entonces, para eso en Java existe, bueno, y en cualquier otro lenguaje existe lo que es la selección múltiple a través de el switch. Vamos a ver la sintaxis del switch. En este caso es, bueno, pues la palabra switch, la expresión que nosotros necesitamos, es decir, la condición o el dato que vamos a utilizar para realizar determinada acción. Supongamos que yo voy a tener un menú de opciones del 1 al 5 y dependiendo de la opción que yo elija será la que se ejecute. Bueno, de esta forma tenemos que puedo tener n cantidad de casos y finalmente, por ejemplo, un caso de foul. En caso de que no seleccione alguna de las opciones del menú, que seleccione algo distinto a lo que aparece en el menú, bueno, pues se dará alguna respuesta a ese tipo de selecciones. Entonces vamos a continuar con ese ejemplo. Vamos a crear en el mismo programa donde hemos trabajado hasta el momento, vamos a crear un método y a ese método le vamos a nombrar múltiple. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues es la estructura de control múltiple. Entonces, para que tengamos idea de qué es lo que va ocurriendo conforme a nuestras estructuras de control. Nuevamente vamos a declarar una variable. Vamos a poner que sea de tipo entero también, porque es quizás el más rápido para ejecutar en este momento. Ponemos también número, va a ser igual con 0. Y ahora nuevamente que se ingrese a través desde mi teclado. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a escribir aquí cuál queremos que sea el menú. Por ejemplo, elige una opción del 1 al 3, supongamos. Elige una opción del 1 al 3. Bueno, no sería elige, sería escribe un número del 1 al 3 para que esté más acotada la instrucción, ¿sale? Vamos a colocarlo así. Escribe un número entre 1 y 3, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que bueno, mis opciones van a ser 1, 2 y 3. Esos tres números puedo elegir. Si yo elijo un número que no sea 1, 2 o 3, pues simplemente se tendrá que imprimir algo por default, ¿sale? Entonces, bueno, ahora necesito guardar eso en mi variable. Entonces ahora va a ser número, va a ser igual a el objeto leer punto y next int, ¿sale? Recordemos que el objeto leer yo solamente lo estoy mandando a llamar porque inicialmente en la sesión pasada ya fue creado. En la sesión pasada se creó, aquí tenemos un public scanner layer y bueno, pues ahí tenemos que ya fue creado ese objeto. Entonces solamente estamos mandando a llamarlo, ¿sale? Ahora vamos a utilizar la sentencia switch. Creo que escribí mal, es SW y tab, es correcto.
CW y la tecla Tab y automáticamente se genera el cuerpo de mi estructura switch. Observen y tengan muy en cuenta siempre que todo siempre va separado en bloques. Siempre hay llaves que abren, llaves que cierran, las cuales tenemos que respetar siempre. Entonces, bueno, aquí en donde aparece la palabra var, ¿cuál va a ser nuestra variable? Pues va a ser número. Dependiendo del dato que tenga número, va a ser el dato que voy a elegir. Y como ya les solicité que número tiene que ser entre 1 y 3, pues vamos a tener tres posibles casos. Para el caso 1, y aquí después del break, vamos a crear caso 2. Y pues también vamos a crear un caso 3. ¿Por qué tres casos? Bueno, porque ya le dijimos al usuario que... ya le dijimos al usuario que tiene que elegir entre 1 y 3. Pero ¿qué pasa si el usuario elige el 5 o elige el 4 o el 0 o cualquier otro número? Bueno, pues por eso existe la palabra default. Y bueno, default va a enviar ahí un error. Bueno, no le vamos a poner ese error, le vamos a poner otra instrucción. Pero bueno, vamos a darle mientras aquí las instrucciones para que se ejecuten. En caso de que el usuario elija la opción 1, vamos a mandar a imprimir elegiste, bueno, no, mejor, seleccionó la opción 1, ¿sale? Después tenemos aquí una instrucción break. ¿Para qué me sirve esa instrucción break? Bueno, pues una vez que se ejecuta esa sentencia, en este momento el código rompe o brinca y continúa con lo que aparezca después del sitio while. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se ingrese el número, va a preguntar, ¿el número es 1? No es 1, pues pasa al siguiente caso. Si el número es 2, no es 2, pasa al tercer caso. El número es 3, si es 3, va a imprimir lo que se encuentre en el caso 3 y posteriormente también va a brincar, que significa que va a salir del caso. Es decir, va a llegar a esta línea y va a comenzar a ejecutar lo que se encuentre fuera de esa línea. ¿Sale? Lo que se encuentre fuera de la sentencia switch. Entonces vamos a colocar una acción también para el caso 2. Bueno, pues elegimos, colocamos lo mismo, seleccionó. Y ahora seleccionó el número 2 y para el caso 3 y seleccionó la opción 3. Bueno, ahí ya tenemos nuestras respectivas instrucciones. Y bueno, aquí vamos a mandar un mensaje. Vamos a colocar, vamos a ponerle opción fuera del menú. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues estoy colocando o que estoy dando una instrucción que no estaba dentro del menú especificado. La línea que se encontraba en la parte de abajo la eliminamos simplemente. Bueno, esta línea me sirve para mandar unas excepciones, pero en este caso todavía no vamos a llegar a ese tema de excepciones, por lo tanto vamos a eliminar esa línea. Entonces ya tenemos nuestra sentencia switch estructurada y bueno, para que veamos qué es lo que pasa posteriormente, vamos a colocar después del switch
fuera de switch. ¿Sale? Cuando se imprima esta línea quiere decir que ya se ejecutó el switch y que ya estamos fuera del switch. ¿Sale? Observamos nuevamente nuestro código cómo está estructurado. Vemos dónde inicia el switch y dónde termina. Y bueno, esta línea ya se encuentra fuera del switch. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, la línea que cierra el método múltiple. Y el último corchete que, bueno, pues cierra mi clase estructura de control. Entonces ahora sí ya podemos ejecutar nuestro programa. Vamos a ejecutar. Observamos cómo se comporta. Ok, ¿qué pasa? A ver, ¿alguien se acuerda por qué? ¿Por qué no avanza? Bueno, pues efectivamente no avanza porque no hemos mandado a llamar ese método. Entonces ahora tenemos que mandar a llamarlo como múltiple. ¿Dónde lo mandamos a llamar? En nuestro método principal, en el main, ¿sale? Entonces aquí ya estoy mandando a llamar el método, pues bueno, ya se deberá ejecutar, ¿sale? Nuevamente lo ejecutamos y ahí estamos ya. Entonces dice escribir un número entre 1 y 3. Vamos a colocar, por ejemplo, el número 1. Seleccionó la opción 1 y después me escribió fuera de switch. Ahora vamos a ejecutarlo por segunda ocasión. Ahora vamos a elegir la opción 3. Seleccionó la opción 3 y fuera de switch. Ejecutamos otra ocasión. Elegimos la opción 2. Seleccionó la opción 2 y finalmente fuera del switch. ¿Y qué pasa si yo no elijo entre 1 y 3? Tal vez yo digo, bueno, yo quiero elegir el 4. Y me dice opción fuera del menú y fuera del switch. Entonces, bueno, ahí tiene algo mal escrito mi código. A ver, dice fuera, opción fuera de switch y fuera, es fuera. Es que ando sin lentes. Bueno, ahora vamos a ejecutar nuevamente. Y en esta ocasión vamos a colocar, por ejemplo, el número 0. Opción fuera del menú. Y simplemente vemos que nuevamente el método está ejecutando mi estructura de control múltiple. Entonces, bueno, ya sabemos que cuando mis posibles opciones sean más de 2 o 3 opciones, la mejor opción es utilizar la estructura de control switch. Además de que, bueno, es más práctica y más entendible con respecto a los códigos que si trabajamos con un switch anidado. ¿Por qué? Porque esto también lo podríamos, si trabajamos con un if anidado, porque esto también lo podríamos hacer con un if, pero bueno, se generarían muchas más líneas de código y estaría un poco más complejo. Si ya existe una estructura como el switch que me permite hacerlo, pues lo indispensable aquí o lo ideal es que hagamos uso de el mismo. ¿Sale? Bueno, pues los dejo hasta aquí con estructuras de control. Hemos visto simple, doble y múltiple. El siguiente video tutorial hablaremos acerca de las estructuras de control iterativas, es decir, aquellas estructuras de control que tienen que ver con la ejecución de varias veces el mismo proceso. Hasta pronto.